Pocas figuras en la historia han dejado una huella tan profunda como el rey Salomón, símbolo de sabiduría, justicia y riquezas legendarias. Su legado, entre lo histórico y lo mitológico, sigue fascinando a quienes buscan el enigmático tesoro de Salomón, un misterio que trasciende lo material para tocar lo divino. Quédate, porque en el video de hoy exploraremos los secretos detrás de esta fascinante figura y su inmortal tesoro. Pero antes deja un like y suscríbete para más videos como estos. Ahora sí, empecemos el origen y ascenso de Salomón. Heredero de un reino divino. El rey Salomón, una figura célebre de la historia bíblica, representa una síntesis de sabiduría divina, liderazgo humano y la intrincada política del antiguo Israel. Hijo de David, el monarca más venerado de Israel, y de Betsabé, cuya historia es tanto trágica como redentora, Salomón se alzó como el último soberano del reino unificado antes de su eventual fractura en los reinos de Judá e Israel. Sin embargo, su camino hacia el trono fue un mosaico de eventos cargados de tensiones, conspiraciones y una clara intervención divina. Nacido alrededor del año 990 a.C., Salomón no era el primogénito de David, ni la elección más evidente para heredar el trono. Fue el segundo hijo de Betsabé, pero el primero que logró sobrevivir después del devastador episodio en el que David había ordenado la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, para ocultar un adulterio que desafió los preceptos divinos. Este acto, que marcó un punto crítico en la vida de David, fue también el contexto del nacimiento de Salomón. Según los textos bíblicos, David se arrepintió profundamente de sus actos, y el nacimiento de Salomón simbolizó una suerte de reconciliación espiritual entre el rey y Dios. Desde su concepción, la vida de Salomón estuvo rodeada por un aura de propósito, como si el favor divino hubiera sido transferido a este hijo para encarnar una nueva etapa en la historia de Israel. El ascenso de Salomón al trono fue, no obstante, un proceso cargado de incertidumbre y conflicto. Al ser uno de los hijos menores de David, Salomón no tenía asegurada la sucesión, especialmente en un contexto en el que los derechos hereditarios generalmente favorecían al primogénito o al hijo más influyente. En este caso, Adonías, el cuarto hijo de David y el mayor sobreviviente en aquel momento, parecía ser el sucesor natural. Adonías, respaldado por varios aliados estratégicos dentro del reino, se proclamó rey en un intento de consolidar su posición antes de que cualquier otro heredero pudiera competir con él. Sin embargo, el destino de Salomón ya estaba delineado por fuerzas más grandes que las intrigas políticas. El papel del profeta Natán fue crucial en este punto de la narrativa. Al percibir las intenciones de Adonías como una amenaza no solo para Salomón sino para el orden divino establecido, Natán ideó un plan para asegurar la sucesión de Salomón. Junto con Betsabé, convenció al rey David, ya anciano y debilitado, de reafirmar su compromiso con Salomón como su legítimo heredero. Este acto no solo reflejó la capacidad de Natán para influir en los eventos humanos, sino también la creencia de que las decisiones terrenales debían alinearse con los designios divinos. La intervención divina en la sucesión de Salomón fue un elemento clave que le otorgó legitimidad a su reinado. Según las Escrituras, Dios había elegido a Salomón como el continuador de la dinastía davídica y el constructor del templo en Jerusalén, un lugar sagrado que se convertiría en el centro espiritual del pueblo de Israel. La sabiduría de Salomón, un don divino. Uno de los aspectos más destacados del reinado de Salomón fue su sabiduría excepcional, que le permitió tomar decisiones justas y prudentes. Según el relato bíblico, esta sabiduría fue otorgada directamente por Dios en respuesta a una petición sincera. En un sueño, Dios le ofreció concederle cualquier deseo, y Salomón, en lugar de pedir riquezas o poder, solicitó sabiduría para gobernar con justicia a su pueblo. El juicio de Salomón, una de las historias más emblemáticas, ejemplifica su capacidad para discernir la verdad. En este caso, dos mujeres se disputaban la maternidad de un niño. Ante la imposibilidad de resolver el conflicto, Salomón propuso cortar al niño en dos, dividiendo su cuerpo entre ambas mujeres. Al escuchar esta sentencia, una de las mujeres renunció a su reclamo, revelando que era la verdadera madre, ya que prefirió salvar la vida del niño antes que verlo morir. Este episodio consolidó la reputación de Salomón como un monarca sabio y justo. El Templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica.
El legado arquitectónico de Salomón está profundamente ligado a la construcción del primer templo en Jerusalén, una obra que no solo marcó su reinado, sino que se convirtió en un símbolo central del judaísmo. Este templo, diseñado para albergar el Arca de la Alianza, representaba el centro espiritual del reino de Israel y una conexión tangible con Dios. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. Riquezas y comercio. El auge de un reino próspero. El reino de Salomón es descrito como una era de abundancia sin precedentes. Bajo su reinado, Israel se convirtió en un centro de comercio internacional, con rutas que se extendían hacia Egipto, Arabia, Tiro y más allá. Las riquezas del reino incluían oro, marfil, piedras preciosas, especias y productos exóticos como pavos reales y monos, elementos que llegaban a Jerusalén gracias a alianzas comerciales estratégicas. Relaciones diplomáticas. El enigma de la reina de Saba. Entre las alianzas internacionales de Salomón, la visita de la reina de Saba ocupa un lugar especial. Según los textos bíblicos, esta reina llegó a Jerusalén con un séquito impresionante, cargado de regalos y preguntas diseñadas para probar la sabiduría del rey. Aunque los detalles del encuentro son escasos, la narrativa destaca la admiración mutua entre los dos líderes. En la tradición etíope, el encuentro entre Salomón y la reina de Saba dio lugar al nacimiento de Menelik I, quien sería el fundador de la dinastía salomónica en Etiopía. Esta historia, aunque no corroborada por evidencias históricas, ha influido profundamente en la identidad cultural y religiosa de Etiopía. La mitología del anillo de Salomón. El sello de Salomón es uno de los elementos más fascinantes de su legado. Descrito como un anillo con poderes mágicos, se decía que le permitía controlar demonios y hablar con los animales. Este anillo, que aparece en tradiciones judías, islámicas y ocultistas, simboliza el poder sobrenatural atribuido al rey. En el misticismo, el anillo es visto como un símbolo de equilibrio y control, representando la capacidad de Salomón para mediar entre el mundo espiritual y el terrenal. Aunque su existencia real es improbable, la leyenda ha inspirado innumerables relatos y prácticas esotéricas a lo largo de los siglos. Críticas y decadencia del reinado de Salomón. A pesar de sus logros, el reinado de Salomón no estuvo exento de críticas. Su decisión de casarse con mujeres extranjeras, permitiendo la introducción de cultos y deidades ajenas al Dios de Israel, fue vista como una traición a los principios religiosos. Según los textos bíblicos, esta idolatría provocó la ira de Dios, lo que llevó a la división del reino después de su muerte. El sucesor de Salomón, su hijo Roboam, enfrentó una rebelión que resultó en la creación de dos reinos separados, Judá e Israel. Este episodio marcó el fin de la unidad y el comienzo de una era de inestabilidad política y conflictos. El debate histórico. ¿Existió realmente Salomón? La existencia histórica de Salomón ha sido objeto de intensos debates. Mientras que los textos bíblicos lo presentan como un monarca todopoderoso, las evidencias arqueológicas son limitadas. Algunos descubrimientos, como inscripciones y artefactos datados en el siglo X a.C., sugieren la existencia de un reino organizado en esa época, pero no confirman la magnitud descrita en las escrituras. Por otro lado, algunos historiadores argumentan que Salomón pudo ser una figura literaria o un símbolo idealizado, más que un personaje histórico. Esta perspectiva resalta cómo la mitología y la historia a menudo se entrelazan en las tradiciones culturales. Más allá de la religión, el legado de Salomón trasciende las fronteras culturales. Su nombre es sinónimo de sabiduría y justicia, y su figura ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. En el ámbito legal y filosófico, el juicio salomónico sigue siendo un ejemplo de resolución justa y compasiva. El tesoro del rey Salomón, ya sea entendido como riqueza material o como conocimiento divino, simboliza la búsqueda de la humanidad por comprender el poder, la sabiduría y la conexión espiritual. Al explorar su vida y legado, no solo descubrimos las raíces de nuestra cultura, sino también las aspiraciones y desafíos que nos definen como seres humanos. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.